Bueno, vamos a hablar entonces del ADN como ácido nucleico, ¿sí? Primero hablamos del ADN. El ADN es ya dijimos, es una molécula orgánica que se encuentra ubicada en el núcleo de la célula, en células que son eucarióticas. En células procarióticas, ese ADN se encuentra disperso por todo el citoplasma, ¿sí? Entonces, recuerden que en las procarióticas o procariontes no hay un núcleo definido. Entonces, eso quiere decir que el ADN se encuentra disperso por todo el citoplasma. Son, por ejemplo, las bacterias, algunos protozoarios, mientras que en los eucariontes, como nosotros, tenemos nuestro núcleo definido, encerradito, ¿sí? Y allí se encuentra el ADN. Ojo, el ADN no nada más se encuentra en el núcleo, ¿sí? Entonces, lo hay en el núcleo celular, pero también hay ADN en las mitocondrias y hay ADN en los vegetales, en los cloroplastos. ¿Sí? Entonces mire que hay otras dos organelas diferentes al núcleo donde también hay ADN. Pero el más importante aquí, digamos, es el ADN que se encuentra en nuestro núcleo. Características: el ADN, si ustedes hacen consultas, es una molécula orgánica que tiene una característica especial y es que presenta doble hélice, ¿sí? O sea, está formado como una escalera, pero una escalera como retorcida, como en caracol. Entonces, por sus características bioquímicas, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, esa es más o menos la descripción de qué es el ADN, ¿sí? En dónde se encuentra. ¿De qué está formado? El ADN es una biomolécula formada de un azúcar más una base nitrogenada más un ácido fosfórico. Estas tres cosas unidas me forman un nucleótido, ¿sí? Entonces, cuando decimos que estas tres cosas se unen, se forma un nucleótido. Entonces, coloquémoslo aquí, que todo esto sumado me va a formar un nucleótido. O sea, ¿un nucleótido qué es? Es la suma de un azúcar más una base nitrogenada más un ácido fosfórico. Entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Entonces está el nucleótido 1, más el nucleótido 2, más el nucleótido 3, más el nucleótido 4, etc. ¿Sí? Pero como es una doble cadena, aquí también hay otro nucleótido, pongámosle 1, 1, más un nucleótido 2, 1, más un nucleótido 3, 1, más un nucleótido 4, 1. Y digamos que así se forman dos cadenas secuenciadas, ¿sí? De miles y miles de nucleótidos unidos, ¿sí? Con un orden específico, unidos en un orden específico. Ese orden lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, esos nucleótidos se organizan de tal forma que se forma una doble cadena. El ADN entonces es una doble cadena de nucleótidos unidos. Ojo, estos nucleótidos están unidos así, pero también están unidos así. Entonces, por eso se forma como si fuese una escalera, ¿sí? Entonces, es una doble hélice en forma de escalera y eso hace, sí, que el comportamiento de el ADN. Entonces, es una doble hélice compuesta por unidades denominados nucleótidos y que cada nucleótido está formado por un azúcar, por una base nitrogenada y en su efecto por un ácido fosfórico. Bien, miremos una cosa esencial aquí. Entonces, el azúcar, ¿cuál es el azúcar del ADN? El azúcar del ADN se llama desoxirribosa, es una pentosa desoxirribosa. Más adelante vamos a ver azúcares, ¿sí? En química, entonces vamos a ver carbohidratos y allí vamos a ver qué son las pentosas. Entonces, es un tipo de azúcares y dentro de ellas se encuentran la desoxirribosa que hace parte de los ácidos nucleicos. Entonces, todo nucleótido tiene una desoxirribosa, la misma para todo nucleótido, ¿sí? El ácido fosfórico, voy a borrar acá,
El ácido fosfórico sí es el mismo en todos los nucleótidos, todo nucleótido tiene el mismo ácido fosfórico. Este ácido fosfórico tiene como función principal dentro de un nucleótido, dentro del ADN, el de aporte energético. ¿Sí? Recuerde que este ácido fosfórico hace parte de la transformación energética eh, en la bioquímica. Y las bases nitrogenadas, esta base nitrogenada es, digamos, un compuesto orgánico nitrogenado que se encuentra en estas moléculas. Pero ojo acá, yo hablé de nucleótidos, entonces yo dije que todas estas tres cositas me formaban un nucleótido. Y hablé de que esos nucleótidos se suman para formar un polipéptido, pues una molécula mucho más larga, una cadena, y que esa cadena se une con otra cadena y se forman dos cadenas, que es, digamos, la molécula de ADN estructuralmente hablando. Pero ¿qué diferencia hay entre los nucleótidos? O sea, todos los nucleótidos no son iguales. ¿Sí? Si el nucleótido 1 se une con el nucleótido 2 es porque el nucleótido 1 es diferente del nucleótido 2 y este a su vez es diferente del nucleótido 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace que los nucleótidos sean diferentes? Si tienen el mismo azúcar siempre, si tienen el mismo ácido fosfórico siempre, todos los nucleótidos tienen el mismo ácido fosfórico. ¿Qué hace que estos nucleótidos sean en sí diferentes? La diferencia radica en la base nitrogenada que contenga ese nucleótido. ¿Por qué? Porque hay 4 tipos de bases nitrogenadas, ¿sí? Está una base nitrogenada llamada adenina, está la base nitrogenada llamada citosina, está la base nitrogenada llamada guanina y está la base nitrogenada llamada timina. Estas 4 bases nitrogenadas hacen de que estos 4 nucleótidos sean diferentes como tal, ¿sí? Entonces, esa unión entre nucleótidos, que es ordenada también, es muy ordenada, se debe su diferencia entre nucleótidos solo al tipo de base nitrogenada que lo contenga. Porque el azúcar siempre es el mismo y el ácido fosfórico es el mismo. Entonces, dependiendo el tipo de base nitrogenada que contenga ese nucleótido, así mismo entonces yo voy a definirlo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que este nucleótido 1, por ejemplo, es una adenina. Entonces lo simboliza con la letra A. Y que este nucleótido 2 es una timina. Y lo simbolizo con la letra T, por ejemplo. Y que este nucleótido 3, ejemplo, es una guanina. ¿Sí? Y que este nucleótido 4 es una citosina. Ejemplo. Entonces, allí tenemos, digamos, la composición estructural del ADN. Esa es nuestra composición estructural. Es básicamente con respecto a esas moléculas. Todas estas bases nitrogenadas tienen una estructura química. La desoxirribosa tiene una estructura química. El ácido fosfórico tiene una estructura química. Aquí no las dibujo porque son complejas, pero les voy a mandar a ustedes algunas fotografías o las pueden consultar. Molécula de la adenina, molécula de la citosina, molécula de la guanina, molécula de la timina, molécula de la desoxirribosa y la molécula del ácido fosfórico para que el marco sea un poco más amplio, ¿sí? Con respecto a este tema.